Bueno chicos, ¿cómo andan? Bien, seguimos con MRU. Acuérdense que en la clase pasada habíamos visto cinemática, que era el estudio, que era la rama de la física, que estudiaba uno de los fenómenos que es el movimiento. En este caso vamos a encontrar dentro de la cinemática MRU. ¿Sí? MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Esto está hablando del movimiento de un objeto, una persona, un cuerpo, lo que sea, ¿sí? Que obviamente hacer movimiento. Acuérdense que lo habíamos visto en la clase pasada, el movimiento se basa en tres partes fundamentales. Uno es la distancia, dos es el tiempo y tres es la velocidad. O sea, esas son las tres partes fundamentales del movimiento. ¿Sí? Acuérdense que la cinemática estudia no el origen, no la causa del movimiento, sino las partes del movimiento. Las partes del movimiento son tres, las vuelvo a repetir: el tiempo, la distancia y la velocidad, ¿sí? En este caso, fíjense que yo puse, donde está al principio acá el muchacho, puse un tiempo inicial, ¿sí? De 0 segundos, o sea, cuando comienza el movimiento, o desde dónde quiero que comience el movimiento. El tiempo final, donde finaliza o hasta dónde yo tomo el movimiento, ¿sí? Que es de 10 segundos. Después puse una distancia inicial, ¿sí? De 0 metros, desde donde comienza el movimiento, y una distancia final de 100 metros, ¿sí? Hasta dónde calculé ese movimiento o hasta dónde llega ese muchacho. Bien, fíjense que acá, ¿qué tienen en común lo que es los tiempos y la distancia? Que varían. ¿Por qué? Pues el tiempo inicial es 0 segundos y después el tiempo final son 10 segundos, o sea, hay diferentes, no son iguales. La distancia inicial es 0 metros y la distancia final son 100 metros, no son iguales los valores. Bien, ahora fíjense que en cambio la velocidad a comparación del tiempo y la distancia no pasa lo mismo. ¿Por qué? En MRU siempre estamos hablando, ¿no? La velocidad inicial acá, ¿qué dice? Es de 2 metros sobre segundo, y luego de ese tiempo determinado, que son 10 segundos, luego de recorrer 100 metros, ¿sí? La velocidad sigue siendo la misma, la velocidad final dice 2 metros sobre segundo. Bueno, esta es la característica principal de MRU, ¿sí? Que la velocidad es constante. ¿Constante qué significa? Significa que la velocidad no va a variar a lo largo del tiempo, a lo largo de la distancia. Si va a 5 metros sobre segundo, va a terminar en 5 metros sobre segundo, va a 100 km por hora, va a seguir haciendo 100 km por hora. O sea, la velocidad inicial y la velocidad final siempre van a ser iguales. Bien, bueno, vamos a un ejercicio ejemplo. Dice, un móvil se desplaza con una velocidad de 8 metros sobre segundo en un tiempo de 20 segundos. Bien, este problema pide calcular, dice, punto A, hallar cuánto recorrió el móvil, y B, hacer un gráfico de velocidad en función de tiempo. Primer paso, ¿sí? O antes de empezar a escribir, siempre leer el problema cuantas veces sea necesario, y recién ahí se hace un paso fundamental, que esto siempre digo que lo hagan en todo lo que es física, ¿sí? Anotar los datos, que es fundamental anotar los datos, ¿sí? Porque esto te va a ayudar tanto a calcular como a graficar, ¿sí? Y de esto te salva y te ayuda a razonar, ¿sí? Porque ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, ponemos primer paso, o sea, punto 1, datos, y ponemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final, distancia inicial, distancia final, ¿sí? Que es todo lo que ya conocemos, todo lo que se encuentra acá. Fíjense, distancia, tiempo inicial, tiempo final, distancia inicial, distancia final, velocidad inicial y velocidad final. Todo esto se encuentra acá, ¿sí? Bien, ahora, entonces, una vez que anotamos esto, vamos a anotar los valores, ¿sí? Velocidad inicial. ¿Cuánto me dice que tiene el móvil? Velocidad inicial, 8 metros sobre segundo. 8 metros sobre segundo. Y como es MRU, acuérdense que velocidad inicial y velocidad final van a ser iguales. O sea, por más que se traslade lo que se traslade, pase el tiempo que pase, siempre va a tener una misma velocidad. Fíjense que no hay otra velocidad en el problema. Entonces la velocidad final va a ser de 8 metros sobre segundo. Vamos al tiempo. Tiempo inicial, o sea, el cronómetro. Me dice un tiempo inicial acá, me dice solamente un tiempo. Entonces tomamos como que este tiempo solamente va a ser tiempo final. Entonces el tiempo inicial va a ser 0 segundos. De 0 segundos a, en este caso, 20 segundos. Entonces el tiempo inicial es 0 segundos, donde comienza el movimiento, y tiempo final, 20 segundos, donde finalizó o hasta donde calculé el movimiento, ¿sí? Bueno, distancia inicial. Como no lo dice acá, ¿sí? Desde dónde comenzó el movimiento,
supongamos que el movimiento arranca desde 0 metros, ¿sí? Esto siempre es así. Si no te dicen de dónde arrancó el movimiento, la distancia inicial va a ser 0 metros, ¿sí? Y la distancia final es el recorrido total, que es lo que hay que calcular, ¿sí? ¿Cómo calculamos? En MRU, vamos al segundo paso, en MRU, ¿sí? Me pide calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia final, o sea, el recorrido total en MRU? Con esta ecuación simple, ¿sí? Que te dice que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Fíjense que la velocidad, no pongo ni velocidad inicial ni velocidad final, ¿por qué? Porque son iguales, así que da lo mismo, ¿sí? Pero igual acostúmbrense a poner siempre V solamente. Bien, el punto A entonces me pide cuánto va a hallar el recorrido en el móvil. O cuánto recorremos, mejor dicho, cuánto es el valor, ¿sí? Que recorrió ese móvil. Entonces, bueno, ahora ¿qué hacemos? Pusimos la ecuación y reemplazamos, ¿sí? Nos fijamos siempre los datos, por eso los datos es muy importante, lo remarco, lo pinté, para que sepan, esto siempre lo tienen que hacer. Primero los datos y después los cálculos, ¿eh? Bueno, nos fijamos, comparamos. Bien. Distancia final. Una vez que escribimos la ecuación, nos fijamos. Distancia final, ¿lo tenemos? Nos fijamos acá en los datos. No, entonces escribimos el símbolo, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la distancia inicial. La distancia inicial, ¿lo tenemos? Sí. ¿Cuánto vale? 0 metros. Bueno, ponemos 0 metros, ¿sí? Distancia inicial, 0 metros. Igual que acá. Más la velocidad. Acuérdense que en MRU la velocidad inicial como la velocidad final son iguales. Fíjense, son iguales. Así que ponemos cuánto es el valor, 8 metros por segundo, ¿sí? Sin ningún problema. Por el tiempo, ¿sí? Fíjense que el tiempo, acá tenemos un tiempo inicial de 0 segundos y un tiempo final de 20 segundos. Lo que tardó en recorrer el muchacho va a ser 20 segundos. 20 segundos tardó en recorrer. Desde 0 segundos, o sea, contó 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta 20 segundos tardó en recorrer una distancia que no sabemos que la vamos a calcular ahora, ¿sí? Entonces ponemos el tiempo acá, 20 segundos. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Una vez que ya reemplazamos los valores, seguimos, siguiente paso, ponemos la incógnita de la distancia final. Es igual a que a 0 metros la distancia inicial, ¿sí? Pero antes de ello, yo acá me olvidé de marcar, ¿sí? Acuérdense que esto es un cálculo combinado, como todo cálculo combinado, ¿sí? Se separa en términos, ¿sí? Los más y los menos se separan en términos. Siempre. Esto hay que respetar siempre, ¿sí? Bien. Bueno, pusimos la distancia inicial 0 metros más 8 metros sobre segundo por 20 segundos. Hasta ahí todo igual, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? En 8 metros sobre segundo por 20 segundos, ¿sí? En una multiplicación, acá en lo que es MRU, ¿sí? En física, en cinemática, las unidades de cocción que son iguales en una multiplicación se cancelan. O sea, ¿qué son iguales acá? Los metros no, los segundos son iguales. Acá tengo segundo y acá tengo segundo. Entonces los cancelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Vuelvo a repetir todo lo mismo. Distancia final no lo tengo. Distancia es igual a la distancia inicial, que es 0 metros, más. ¿Cómo me quedo esto? Me quedo que yo ya cancelé los segundos, entonces me quedo 8 metros por 20, ¿sí? Hagan siempre paso a paso. Después cuando estén cancheros se van a saltear unos reglones, pero siempre hagan paso a paso, por lo menos al principio. Bien. Vuelven a escribir lo mismo, ¿sí? Distancia final es igual a 0 metros y acá hacemos la multiplicación, ¿no? Ya podemos hacer 8 por 20 me da 160. Y metro por nada me va a dar metro, entonces. Fíjense que me quedó entonces acá. Distancia final es igual a 0 metros más 160 metros. Algo muy importante. Fíjense que acá en los cálculos en física es muy importante cancelar las unidades que son iguales para que te queden las unidades que sí o sí tienen que llevar, en este caso, la distancia. La distancia en que se mide en metros, ¿sí? Si yo no hubiese cancelado los segundos acá, que es muy importante, me hubiese quedado en metros sobre segundo acá, y jamás no existe una distancia que sea en metros sobre segundo, y eso estaría muy mal, ¿sí? En física la unidad es muy importante, hasta que le puedo decir más que el valor, ¿sí? O igual que el valor. Entonces me queda 0 metros más 160 metros, me queda 160 metros, ¿sí? Acuérdense, cancelar las unidades, ¿sí? Para que te dé la unidad exacta, ¿sí? La unidad exacta, en este caso, de la distancia, ¿cuál es? Metros. Nosotros vamos a usar metros, ¿sí? Bien, vamos al tercer paso,
¿sí? Que trata del punto B. Ya hicimos el punto A, calculamos la distancia, que fue 160 metros. Ahora vamos a hacer un gráfico. Nos pides hacer un gráfico de, acá lo puse, de velocidad en función de tiempo. Velocidad en función de tiempo. O sea, en el eje Y ponemos lo que es la velocidad, ¿sí? Y en el eje X, ¿sí? Ponemos lo que es el tiempo. ¿Sí? Acuérdense los ejes cartesianos. El eje Y y el eje X, ¿sí? En el eje vertical colocamos todo lo que son los valores de la velocidad y en el eje horizontal colocamos todo lo que son los valores del tiempo, ¿sí? En escala, por ejemplo. Acá en el tiempo pusimos 0 segundos, 5 segundos, 10. Acá yo le hice escala en 5 en 5, ¿sí? 0, 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer como a ustedes más les parezca, obviamente que estén los valores que se pide en el cálculo. Velocidad, también lo mismo. 0 metros sobre segundo, 1 metro sobre segundo, 2 metros sobre segundo, así hasta llegar a 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Una cosa muy importante. En el gráfico tiene que decir exactamente lo que dice el problema. ¿Sí? El gráfico, al leerlo, por los gráficos Serena, ahora les voy a enseñar cómo es, al leerlo tiene que decir exactamente lo que dice el problema. Si no dice lo mismo, el gráfico está mal. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Bueno, una vez que tenemos ya las escalas de la velocidad, las escalas del tiempo, vamos a poner los datos. ¿Qué datos? Acá vamos a poner, nos están diciendo las escalas, los datos de la velocidad y los datos del tiempo. ¿Qué datos? Tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial y velocidad final. ¿Sí? Arranquemos por tiempo inicial y velocidad inicial, que es donde comienza el movimiento. Fíjense que los datos me decían, acá si nos vamos, en la parte acá de atrás, los datos tengo acá, velocidad inicial 8 metros sobre segundo y tiempo inicial 0 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos un punto acá, velocidad inicial, ¿sí? Y el tiempo 0 segundos. Fíjense que este punto, si yo lo marco acá, ¿qué me está diciendo? Que tengo una velocidad inicial de ¿cuánto? De 8 metros sobre segundo. Y este punto coincide con ¿quién? Con 0 segundos de tiempo inicial, ¿sí? Porque si este punto yo lo hubiese puesto acá, ¿sí? ¿Con quién iba a coincidir? Con 5 segundos. Y ese iba a ser mi tiempo inicial. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque el tiempo inicial, acá los datos que me dice que el tiempo inicial es 0 segundos. Entonces, este punto tiene que coincidir con el eje horizontal, que es 0 segundos, ¿sí? Bien, continuamos. Después me dice que el objeto se trasladó, ¿sí? con la misma velocidad, sigue con la misma velocidad de 8 metros sobre segundo, pero el tiempo varió, ya son 20 segundos. Entonces, vamos a marcar otro punto que me marcará. Primero vemos 8 metros sobre segundo y en qué tiempo, en 20 segundos ya. Si quieren arrancamos de acá. Marcamos 20 segundos, ¿sí? Y vamos hasta ¿dónde? Hasta 8 metros sobre segundo. Marcamos un punto, porque si marcamos acá el punto va a ser que el móvil fue a 1 metro sobre segundo y no es así, ¿sí? A 2 metros sobre segundo tampoco, a 4 tampoco, a 6 tampoco, a 8 metros sobre segundo. Entonces acá este punto, fíjense que coincide con ¿quién? Con 20 segundos. ¿Cuánto tardó el móvil de 0 segundos a 20 segundos? ¿Sí? ¿Y con qué velocidad? Con la misma siempre, ¿sí? SMRU, 8 metros sobre segundo. Entonces acá coincide este punto con este punto. Fíjense. Entonces este sería la velocidad final y este sería el tiempo final. ¿Sí? Fíjense que tienen que coincidir tanto el tiempo final con la velocidad final y ahí es donde se marca un punto. Acá también velocidad inicial y tiempo inicial coincide con un punto. Y una vez que tenemos los dos puntos, trazamos una recta, ¿sí? Un vector, una flecha que nos indica que, fíjense acá es donde yo decía a la hora de leer un gráfico tiene que decir el mismo problema. ¿Qué te dice acá? Te dice el gráfico, te dice que a los 0 segundos, ¿sí? El móvil, o sea, la persona tenía una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿sí? Este punto. Luego pasó 20 segundos y esa persona sigue teniendo la misma velocidad. ¿Por qué? Porque ¿qué marca este punto? Está a 8 metros sobre segundo, ¿sí? Si yo lo hubiese puesto acá, me marcaría otra velocidad, ¿sí? Entonces después de 20 segundos mantiene la misma velocidad. Está diciendo exactamente lo mismo que el problema. ¿Sí? El problema dice un móvil se desplaza con una velocidad
de 8 metros al segundo en un tiempo de 20 segundos. Exactamente lo que dice el problema, ¿sí? Y exactamente lo que dicen los datos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante hacer los datos, porque los datos no solamente te sirven para calcular, ¿sí? Sino que también te sirve para a la hora de hacer los gráficos, que tienen que ser lo mismo que el cálculo. Y para cerrar, ¿sí? Fíjense, lo más importante de MRO, que las velocidades son constantes, o sea, no varían, siempre va a tener el mismo valor. Fíjese, acá pasó el tiempo, pero la velocidad siempre seguía recta, movimiento rectilíneo, uniforme, nunca va a cambiar, siempre va a seguir horizontal el movimiento.